Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá conectados en esta tarde. Espero que el horario se haya acomodado a sus ocupaciones del día. Y por supuesto al doctor Blanco, que hoy por hoy en México pues lleva el liderazgo en la colocación de cápsula endoscópica. La verdad que nos enorgullece muchísimo porque desde hace más o menos 2 años que trajimos la cápsula OMOM al país desde China. El doctor ha sido una de las personas que ha llevado el liderazgo en la colocación. Él está desarrollando un protocolo con el apoyo de la marca, inclusive un protocolo que ya presentó en China, que ya se presentó en el Congreso Iberoamericano y que, bueno, poco a poco va creciendo con más y más casos, con más y más información interesante que ahora pues nos va a compartir un poco de sus imágenes. Y pues más o menos pensamos que al culminar el año, pues ya va a tener una investigación de aproximadamente 100 casos directamente acá de México, ¿no? Lo cual, inclusive en China, pues están muy al pendiente de esto, están muy contentos porque en Latinoamérica, pues hasta ahora es que realmente se está incursionando. Entonces, no sigo hablando, voy a poner el micrófono en mudo, también el de ustedes, y le damos la bienvenida y las gracias al doctor Blanco. Buenas noches, gracias Lugina. Quiero agradecer a Holt Medical por la invitación. Y vamos a hablar un poquito de la cápsula endoscópica. Vamos a ver diferentes temas durante la charla. Vamos a hablar un poquito de la historia, de las características de la cápsula endoscópica OMOM, de cuáles son las indicaciones de la cápsula endoscópica. Nos vamos a detener en 3 temas que son los principales: hemorragia de intestino delgado, enfermedad de Crohn, poliposis y tumores. Vamos a hablar también de contraindicaciones de la cápsula, absolutas y relativas, complicaciones, y al final vamos a ver una lluvia de imágenes con diferentes patologías y anatomía normal del tubo digestivo, para irnos acostumbrando a cómo se ven las imágenes. Y por último, bueno, las conclusiones. Bueno, la cápsula endoscópica fue desarrollada por Gabriel Idan. Él es un ingeniero militar que se dedicaba a hacer misiles teledirigidos, y tenía un amigo que era un gastroenterólogo que se llamaba Eitan Scapa, que alguna vez le platicó de la dificultad del estudio del intestino delgado, ya que los endoscopios tradicionales no podían acceder hasta él y solamente se podía acceder por medio de cirugía. Entonces, Gabriel Idan estuvo pensando cómo podría aplicar la tecnología de los misiles teledirigidos hacia esta cápsula, y fue como la desarrolló. En el año 2000 fue cuando se realizó la primera publicación de la cápsula endoscópica, y bueno, realmente la cápsula es algo nuevo dentro de la endoscopía, tiene 19 años desde su publicación, entonces todavía sigue desarrollándose de forma importante y siguen creciendo todas las indicaciones que tiene la cápsula endoscópica. Esta es la cápsula endoscópica OMOM, que es una de las marcas que tenemos en el mercado, como ya comentaba Lugina. ¿Cuáles son las características de la cápsula OMOM? Bueno, tiene una longitud de 25.4 milímetros, un diámetro de 11 milímetros, pesa 4.5 gramos, puede tomar 2 imágenes por segundo, con un muy buen ángulo de visión de 157 grados. Para la iluminación usa 6 LEDs blancas, y la duración de la batería es mayor a las 10 horas. Generalmente el tiempo de tránsito intestinal que una cápsula pasa en el intestino delgado son alrededor de 4 horas, entonces 10 son más que suficientes para poder ver el intestino delgado en su totalidad. La detección de imágenes son mediante radiofrecuencia. La cápsula tiene una antena que manda por radiofrecuencia las imágenes hacia un cinturón, y hay la oportunidad en la grabadora de verlo en tiempo real. Ya hablaremos un poquito más de esto más adelante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene la cápsula OMOM sobre la competencia? Bueno, el tamaño es una cápsula ligeramente menor, de menor tamaño que la competencia, y esto hace que pase más rápido por el intestino delgado, teniendo menor visualización incompleta del mismo. Y la otra ventaja que tiene son los 6 LEDs que permiten una mayor visualización en comparación con las otras cápsulas. La cápsula OMOM ya cuenta con la segunda generación. Ahí podemos ver 2 imágenes. En la primera no había tanto detalle, pero en la segunda ya hay gran detalle de las vellosidades del intestino delgado, y esto nos permite identificar mayor número de lesiones.
¿Cómo funciona la cápsula? Bueno, el paciente ingiere la cápsula, ya una vez activada va tomando imágenes y por radiofrecuencia se captan en un cinturón que se pone en el abdomen del paciente y este cinturón va conectado a una grabadora. Esta grabadora permite ver en tiempo real las imágenes. Conforme las va enviando la cápsula, las va captando la grabadora y esto permite dos cosas principalmente. Una, que la cápsula no se quede demasiado tiempo en el estómago. Si nosotros vemos después de una hora de haber colocado la cápsula que ésta sigue en el estómago, podemos dar un procinético o incluso avanzarla por medio de endoscopía para que no perder mucha información de lo que se obtiene en el estómago, en el intestino delgado. Y la otra ventaja es que en tiempo real podemos ir monitorizando al paciente. Si es un paciente que viene con hemorragia, podemos ir viendo las imágenes, no todo el tiempo, pero de vez en cuando lo vamos revisando. Y si vemos que las lesiones se encuentran en la parte proximal del intestino delgado, podemos acceder de forma inmediata, incluso sin que termine el estudio de cápsula endoscópica. La grabadora después se descarga en la computadora en un software que se llama View. Este software es muy útil, es muy fácil de utilizar. Aquí podemos ver las imágenes, más o menos una cápsula que estuvo 10 horas de grabación va a captar entre 80 y 100,000 imágenes. Entonces aquí podemos ver todas las imágenes. Tiene la ventaja de que se pueden ver las imágenes como si fueran un video, entonces esto nos ayuda a disminuir el tiempo para leer la interpretación de una cápsula. Aquí también podemos hacer el reporte, podemos captar las imágenes que queremos tener en el reporte y aquí abajo ponemos el reporte con las indicaciones. Y además cuenta con un atlas, por si tenemos duda de alguna imagen, podemos irnos al atlas y ahí podemos ver las diferentes imágenes similares para poder llegar a un diagnóstico. Esto es como un video de cómo se vería la cápsula. Si se fijan, se ve como si fuera un video en tiempo real. Es muy buena imagen. Podemos ver incluso cómo la papila saca toda la bilis y se ve, facilita la visualización. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la cápsula endoscópica? La principal, y para lo que se desarrolló inicialmente, es la hemorragia de intestino delgado. Esta sigue siendo la principal indicación de la cápsula endoscópica. Y conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido desarrollando otras indicaciones, como son la enfermedad de Crohn, que es probablemente hoy la segunda indicación de la cápsula endoscópica, sospecha de tumores de intestino delgado, poliposis intestinal y seguimiento de estos pacientes, enfermedad celíaca, pacientes con diarrea, dolor abdominal crónico, que si bien no es la principal indicación de utilizar la cápsula, hay veces que no podemos identificar por otros medios cuál es la causa del dolor, y al colocarle la cápsula podemos hacer el diagnóstico. Y otras indicaciones que se han ido desarrollando y siguen desarrollándose, como puede ser la enfermedad injerto contra huésped, que es una de las indicaciones de la cápsula, o puede ser en pacientes con acromegalia que tienen pólipos, el buscar estos pólipos en el intestino delgado. Este es un metaanálisis que se realizó en China, probablemente sea el metaanálisis más grande que exista, y que incluyó a 22,172 cápsulas. Y aquí, entre las cosas que intentaron hacer o que buscaron hacer en el estudio, fue ver las indicaciones. Y como nos muestra esta tabla, la principal indicación de la cápsula es la hemorragia de intestino delgado, con un 66%, y la segunda está entre enfermedad de Crohn y síntomas clínicos, como puede ser dolor abdominal, diarrea, son las dos principales indicaciones. Este artículo es del 2010. Hoy en día, desde luego que la enfermedad de Crohn ya es la segunda indicación de la cápsula. Entonces, si tomamos en cuenta este artículo, las dos principales indicaciones son hemorragia y enfermedad de Crohn, y el resto de las indicaciones representan alrededor del 23%. En cuanto a la hemorragia de intestino delgado, bueno, las causas que podemos identificar o pueden provocar esta hemorragia de intestino delgado dependen de la edad. Esta es en la guía americana que fue desarrollada por Gerson. Demostró que aquellos pacientes menores de 40 años, las principales causas de hemorragia son la enfermedad inflamatoria intestinal, la lesión de Delafoy, las neoplasias, el divertículo de Meckel y los síndromes polipósicos. Sin embargo, en aquellos pacientes mayores de 40 años ya cambian las patologías y la principal de todas es la angiectasia, que es la principal indicación, la principal causa de hemorragia en intestino delgado. Y también se unen las úlceras por Aines, que estos pacientes, conforme vamos avanzando la edad, vamos consumiendo más antiinflamatorios esteroideos y a veces eso nos puede perjudicar en el intestino delgado. También existen otras causas que son raras, como se pueden ver en la tabla. ¿Cuál es la causa más frecuente de
de hemorragia, bueno, en Occidente queda claro, la mayoría de los artículos lo demuestra, son las angioectasias, la principal causa, mientras que en Oriente hay diferentes causas y eso lo vemos según los artículos que podamos ver. Algunos artículos dicen que la principal son las angioectasias, otros dicen que son las úlceras, incluso hay por ahí algunos artículos que hablan de que la principal indicación son los tumores, pero a términos generales lo que podemos decir es que la principal causa de hemorragia de intestino delgado es provocado por las angioectasias. Este es un algoritmo que está en la guía europea de endoscopía que habla sobre la hemorragia del intestino delgado. Aquí es importante dividir al paciente en dos grupos cuando tiene hemorragia del intestino delgado. Aquellos que están estables y aquellos que están inestables. El paciente inestable, ese se debe de ir a otro grupo, a otra gráfica que no se ve aquí. Esos pacientes se les tiene que hacer una angiografía como estudio ideal. Y los pacientes estables se puede dividir también en dos grupos, aquellos con hemorragia oculta, y aquellos oculta o con anemia, o aquellos con hemorragia evidente. Los de evidente, hay un cierto grupo que pueden pasar a enteroscopía, y estos son aquellos pacientes que tienen antecedentes de angioectasias, o que el sangrado es muy profuso y creemos que vamos a necesitar terapia de forma rápida. El resto de todos los pacientes, ya sea de oculta o evidente, deben de ir a cápsula endoscópica. Si la cápsula endoscópica es negativa, este paciente se tiene que observar. Si en el seguimiento del paciente hay recurrencia, bueno, se puede realizar nuevamente otra cápsula endoscópica para identificar la causa de la hemorragia. Se puede realizar una enteroscopía u otros estudios de imagen. Si no hay recurrencia, bueno, ahí se termina el seguimiento. Cuando la cápsula es positiva, tenemos que irnos ya a un método de tratamiento, como puede ser la enteroscopía doble balón, que es el estudio de elección, o otros tratamientos dependiendo de los hallazgos y de lo que contemos en el hospital donde laboramos. A veces incluso tiene que ir hasta cirugía. Hay muchos estudios que han comparado la cápsula endoscópica contra otros métodos diagnósticos en pacientes con hemorragia de intestino delgado. En este estudio comparó la cápsula endoscópica contra el tránsito intestinal y bueno, la cápsula fue mucho mejor. Encontró el diagnóstico en el 67% contra solo el 8% en aquellos pacientes con tránsito intestinal. Cuando comparamos la cápsula contra la enteroscopía de empuje, también es superior la cápsula endoscópica. Y existe también mucha comparación contra la enteroscopía doble balón. Hay que recordar que bueno, la cápsula se desarrolló en el año 2000 y la enteroscopía doble balón la desarrolló Yamamoto en el año 2001. Entonces, fueron dos estudios relativamente nuevos en un mismo periodo de tiempo, lo que provocó mucha discusión entre cuál era el mejor de los dos. Si se fijan, hay muchos estudios desde el año 2005 hasta el año 2009 que comparaban las dos técnicas. Algunos estudios favorecían a la enteroscopía, pero la mayoría favorecía a la cápsula endoscópica. Sin embargo, conforme el tiempo fue pasando y se fueron conociendo mejor estos dos aditamentos, la cápsula endoscópica quedó como el estudio de elección para el diagnóstico de hemorragia de intestino delgado, ya que permite una visualización completa del intestino delgado del 80 al 90% de los casos, en comparación contra la enteroscopía que en el mejor estudio, que es uno realizado por Andrea May, reporta que se puede hacer una visualización completa del 66% y eso es ingresando vía anterógrada y vía retrógrada, lo que consume todavía más tiempo y es muy molesto para el paciente. Otra gran ventaja que tiene la cápsula sobre la enteroscopía es que los riesgos son mínimos, ya los veremos más adelante, pero son mínimos los riesgos en cuanto al uso de la cápsula. Y aunque la enteroscopía es un estudio también seguro, se asocia a más complicaciones. El rendimiento diagnóstico de la cápsula es de un 60 a un 90% en aquellos pacientes con hemorragia de intestino delgado. Y lo que sí se ha visto es que mientras más temprano pongamos la cápsula al evento de hemorragia, más fácil es el encontrar la causa de la misma. Entonces, en este estudio realizado por Penaccio, observaron que aquellos pacientes que tenían menos de 15 días de haber presentado una hemorragia, se encontraba la causa en un 90% y disminuía hasta un 30% cuando era más de 15 días. Entonces sí es importante contar con la cápsula en el momento de colocar, en el momento cercano al cuadro de hemorragia. Hay otros estudios que han demostrado que incluso si se colocan los primeros 2 días o en los primeros 3 días, el efecto también es todavía mejor. Y no hablar así si la hemorragia está activa, ese es el mejor momento para colocar la cápsula. ¿Qué sabemos de la cápsula OMOM en cuanto a hemorragia? Bueno, este fue un estudio también realizado por Liao. Es el estudio más grande de OMOM y se realizó en 2.400 pacientes y él observó que puede identificar la causa de la hemorragia en el 62% de los casos. Esto
incluyendo a todos los pacientes, no importando a qué distancia estuvo el último evento de hemorragia. Otro estudio es este estudio hindú, realizado por Pandey. Él dividió los hallazgos de la cápsula en 3 grupos. Aquellos con hallazgos positivos, que son aquellos pacientes que tenían alguna lesión significativa o que no quedaba ninguna duda que era la causa de la hemorragia, como puede ser una angiectasia, una úlcera o un tumor. Aquellos con, sin lesiones o negativas, y aquellas con lesiones equívocas, lo mencionó él, que son aquellas que tienen erosiones o pueden tener puntos rojos, que a veces se pueden asociar a hemorragia y que realmente es incierto el comportamiento de estas lesiones. Si juntamos a las lesiones positivas y aquellas con comportamiento incierto, bueno, el diagnóstico de la cápsula se logró en más del 82% de los casos. En cuanto a la enfermedad de Crohn, bueno, hasta el 66% de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn tienen afectación del intestino delgado al momento del diagnóstico, y durante la enfermedad en el 90% hay afectación del hilo terminal. Sabemos que la cápsula no es el estudio estándar para hacer el diagnóstico, este debe ser una ileocolonoscopía con toma de biopsias, pero la cápsula nos sirve en algunos casos, como puede ser cuando hay lesiones discontinuas. Esto nos puede dar falsos positivos en la cápsula, en el estudio de ileocolonoscopía, y también la cápsula para el diagnóstico de enfermedad de Crohn tiene una sensibilidad y un valor predictivo negativo de un 96 a un 100%. Se ha comparado la cápsula contra otros estudios para ver cuál es más efectivo. En este estudio de Dionisio se comparó la cápsula contra la ileocolonoscopía sin toma de biopsia, nada más lo que decía el endoscopista, si él creía o no que había enfermedad de Crohn, y resultó ser más efectiva la cápsula endoscópica. También cuando comparaba la cápsula endoscópica contra la Enterotac, fue mucho más efectiva la cápsula endoscópica, hizo el diagnóstico en el 68% contra un 21% de la Enterotac. Y cuando comparamos la cápsula endoscópica contra la enteroresonancia, que es el estudio de radiología más adecuado para hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn, aquí hubo controversia, hubo un estudio que reportó empate, los otros 2 estuvieron a favor del uso de la cápsula endoscópica, y en general la capacidad diagnóstica de la cápsula, el rendimiento diagnóstico fue superior, un 55% contra un 45% de la resonancia. Además de hacer el diagnóstico, que aquí es donde sirve de gran utilidad la cápsula, también últimamente se está utilizando mucho para el seguimiento posterior al tratamiento, sobre todo ahora con el uso de biológicos. Se ha visto que cuando se utiliza la cápsula se puede ver si el medicamento está funcionando o no en el paciente. Algunos estudios lo están realizando a las 4 semanas, a las 12 semanas y a las 52 semanas de haber iniciado el biológico, y ven si está respondiendo el paciente de acuerdo a los hallazgos de la cápsula. También se ha visto que el 30% de los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales indeterminadas se logra hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn cuando se coloca la cápsula endoscópica. En cuanto a los tumores de intestino delgado, bueno, aquí ha cambiado un poco la perspectiva de los tumores del intestino delgado, ya que antes de que se desarrollara la cápsula y el intestino y la enteroscopía, se pensaba que esos tumores representaban de un 2 a un 6%. Y conforme han pasado los años y se ha estado desarrollando más la cápsula y la enteroscopía, se ha visto que son más comunes de lo que se pensaba y abarcan del 4 al 9% de todos los tumores del tubo digestivo. Sin embargo, los síntomas que el paciente con un tumor de intestino delgado puede tener son muy vagos y es difícil colocar una cápsula pensando en que pueda haber un tumor de intestino delgado. La mayoría de estos se detectan en pacientes que llegan con hemorragia de intestino medio o anemia, y ahí es donde se observan los tumores. Sin embargo, no es muy común que estos tumores sangren. Estos solo representan del 3.5 al 5% de todos los pacientes que tienen hemorragia de intestino medio. Los tumores de intestino delgado, bueno, existen una gran variedad de tipos histológicos de tumores. Los tumores malignos son los más comunes, y dentro de estos, el más común de todos es el adenocarcinoma, seguido de los carcinoides y de los linfomas, que estos generalmente los vemos en la enfermedad celíaca. En cuanto a los tumores benignos, el más común de todos es el tumor estromal, que a pesar de ser tumores benignos, en algunos casos se pueden ulcerar y pueden provocar hemorragias muy importantes que pueden llevar al paciente al choque. Entonces, aquí la cápsula es de gran importancia para hacer el diagnóstico en estos pacientes, y ya una vez que se hace el diagnóstico, se debe valorar si el paciente debe de ir a una enteroscopía para
marcaje de la zona o debe pasar directamente a cirugía. La cápsula endoscópica se puede, los tumores mediante cápsula endoscópica lo podemos identificar de diferentes formas. Los podemos ver como masas o pólipos, que estos son los hallazgos más comunes, que representan el 70 o el 80% de los casos. Sin embargo, algunas veces los vemos como estenosis o como úlceras. Entonces, a veces nos podemos confundir pensando que es una úlcera y lo que tiene el paciente es un tumor. Y aquí tenemos que detenernos bien a ver la úlcera, si no es de bordes elevadas o si no se ve alguna masa adyacente a la úlcera que nos pueda llegar a confundir. Aquí vemos un tumor en duodeno. Se ve muy clara la imagen y la cápsula ahí se retuvo. Y esto ayudó al cirujano a saber dónde se encontraba el tumor, palpó dónde se encontraba la cápsula y así pudo identificar el tumor más fácil. En cuanto a los pólipos de intestino delgado, bueno, los pólipos los podemos dividir en dos síndromes principales, el síndrome polipósico adenomatoso y los síndromes polipósicos hamartomatosos. Los primeros, la cápsula no es el estudio ideal para ellos. Estos pólipos generalmente se encuentran en duodeno y la forma más fácil de diagnosticarlos y darle seguimiento es con un duodenoscopio o con una enteroscopía de empuje. Sin embargo, en los síndromes polipósicos hamartomatosos, aquí sí la cápsula juega un papel crucial, tanto que es considerada el gold estándar. La principal patología de este grupo son los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers. Este suele presentar entre los 11 y los 13 años, puede ser antes, puede ser después, pero generalmente se presenta en la adolescencia, y alrededor del 50% de los tumores de los pacientes que tienen este síndrome tienen síntomas cuando se hace el diagnóstico. Los síntomas pueden ir desde anemia, hemorragia, dolor abdominal, obstrucción o intususcepción. Las dos últimas son las dos principales síntomas a los que se asocia en intestino delgado esta patología. El síndrome de Peutz-Jeghers, bueno, tiene pólipos hematomatosos en el 88% de los casos y el lugar donde más frecuentemente se encuentran estos pólipos es en yeyuno. Por eso ya es más difícil identificarlos por otro método y la cápsula es el estudio ideal para poder diagnosticarlos. Además de yeyuno, bueno, podemos encontrar estos pólipos en otras regiones, como puede ser en ilion, en duodeno, en colon o en estómago. Como ya lo comentábamos, la cápsula endoscópica es el estándar de oro y nuevamente se ha comparado contra el mejor estudio de radiología, que es la enterografía por resonancia magnética, y ha demostrado que aquellos pólipos menores de 5 milímetros, la cápsula tiene una mejor sensibilidad para detectarlos que la enterorresonancia, y que la detección de aquellos pólipos mayores de 1 centímetro es similar con las dos técnicas. Aunque no está bien establecido, la mayoría de las guías recomiendan empezar el seguimiento de los pacientes mediante cápsula endoscópica al momento de que se haga el diagnóstico, o si es antes de los 8 años, a los 8 años, y debe colocarse una cápsula cada 3 años para seguimiento, al menos que el paciente tenga síntomas previamente y ahí hay que colocar la cápsula antes. Y lo que nos recomiendan las guías, tanto la americana como la europea, es que aquellos pacientes en los que se identifica un pólipo mediante cápsula endoscópica debe pasar a enteroscopía para resección, sobre todo aquellos que están mayores de 1 centímetro o 1,5 centímetros. Aquí vemos una cápsula con la presencia de un pólipo que mide de 10 por 14 milímetros y bueno, este paciente tiene que ir a enteroscopía. En cuanto a las contraindicaciones de la cápsula endoscópica, bueno, las podemos dividir en dos grupos principales, relativas y absolutas. Relativas al inicio, cuando se empezó a desarrollar la cápsula, eran absolutas y conforme ha ido pasando el tiempo, se han convertido en relativas. Una de ellas es la cirugía bariátrica. Estos pacientes siempre hay el riesgo de que la cápsula se vaya hacia el asa aferente y no progrese hacia el asa eferente y se quede retenida. Nosotros en el hospital lo hemos puesto en muchos pacientes con cirugía bariátrica y realmente nunca hemos tenido problema. Si la cápsula se llega a ir hacia el asa aferente, tarde o temprano regresa y se va hacia el asa eferente. Aquí el riesgo es que pierda mucho tiempo en el asa aferente y se acabe la batería. Otros son trastornos de la deglución, aquellos pacientes que por trastornos neurológicos o alguna otra causa no puedan deglutir la cápsula. Hoy en día se cuentan con aditamentos que nos ayudan a introducir la cápsula, como lo veremos más adelante. Y el tercer grupo que tiene contraindicación relativa son aquellos pacientes con marcapasos. Antiguamente los marcapasos también tenían radiofrecuencia, igual que la cápsula, y podía haber interferencia. Sin embargo, los marcapasos modernos ya no usan ese tipo de tecnología y ya no debe haber ningún problema con la interferencia. Puede haber interferencia en aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados con telemetría. Ahí sí puede haber algo de interferencia con la cápsula endoscópica. Las contraindicaciones absolutas, bueno, son aquellos pacientes con oclusión intestinal y con estenosis del tubo digestivo,
aquí tenemos que valorar, sobre todo en aquellos pacientes con una oclusión intestinal, si nosotros ponemos la cápsula, se va a quedar retenida. Y en estenosis se debe de realizar otro tipo de estudios para ver qué tan importante es la estenosis y ver si la cápsula puede o no pasar a través de ella. Y hay un grupo que se encuentra ahí en el limbo, que son las pacientes embarazadas. Estas pacientes, no es que la cápsula les vaya a afectar por radiofrecuencia, la formación del bebé, ni nada por el estilo, sino lo que puede afectar es que la cápsula quede retenida en este paciente y pueda provocar un cuadro de oclusión. Entonces, complicaríamos ahí todo el embarazo. Aquí hay que valorar en cada paciente si utilizarlo o no. Realmente son muy pocos los reportes que hay en la literatura acerca de la colocación de cápsulas en pacientes embarazadas. En ninguna ha habido complicación, pero bueno, esto corre bajo el riesgo del médico y del paciente. Este es un video del dispositivo que se utiliza para la colocación de la cápsula endoscópica. Se introduce por el canal de trabajo y en la parte distal tiene una rosca que se ensambla el portacápsula en esta rosca, como lo estamos viendo en el video. Hay que apretarlo bien para que no se vaya a caer. Y en el mango tiene un dispositivo muy parecido a una asa, que cuando se abre sale un tubo, que sería el que expulsaría la cápsula. Entonces ya con el paciente preparado, activamos la cápsula y la colocamos en el portacápsula, como se ve en el video. Hay que ponerlo hasta el tope para que no se vaya a caer antes la cápsula. Y se hace la endoscopía. Hay que tener mucho cuidado al pasar por el crico porque por lo menos tiene 3 centímetros, que es muy rígido el equipo y podemos provocar alguna perforación. Es como si se utilizara un ultrasonido endoscópico, es parecida. Y aquí, una vez que ya estamos en el duodeno, avanzamos lo más que podamos y disparamos la cápsula como se ve aquí en el video y ya no corremos el riesgo de que la cápsula se quede retenida en el estómago. En cuanto a las complicaciones, bueno, hay 4 complicaciones principales. Son la perforación, la obstrucción, la broncoaspiración y la retención. Afortunadamente no son complicaciones comunes. La más común de todas ellas es la retención y ahora vamos a hablar de cuáles son los grupos de riesgo en los que tenemos que tener un poco más de cuidado para que la cápsula no se quede retenida. En cuanto a la perforación, bueno, son anecdóticos los casos reportados en la literatura. Generalmente esta se suele provocar cuando se queda retenida en una estenosis o generalmente en un divertículo. Se mete la cápsula hacia el divertículo, obstruye el divertículo y esta se perfora. Como comentaba, son casos esporádicos. No son más de 10 casos los reportados en la literatura y tomamos en cuenta que a nivel mundial se han colocado más de 3 millones de cápsulas, entonces realmente es muy bajo la posibilidad de que esto se produzca. La obstrucción, bueno, es una de las complicaciones, o probablemente la complicación más temida, pero tampoco es muy común. Este es un estudio que se realizó en China con 5.348 cápsulas endoscópicas, en la que solo se presentó retención en 1.4%, y de este 1.4% hubo obstrucción solamente en 2 casos, en 2.5%. Entonces, tomamos en cuenta que de 5.000 cápsulas que se colocaron, solo en 2 hubo obstrucción, perdón, realmente la posibilidad es sumamente baja. Y en esos pacientes, cuando tiene datos de obstrucción, definitivamente tienen que ir hacia cirugía. La broncoaspiración es otra de las complicaciones que se han identificado. Esto generalmente se presenta en pacientes con alteraciones neuromusculares o estructurales de la orofaringe y el esófago, sobre todo en pacientes ancianos o geriátricos, es en los que se suele presentar esto. Y generalmente lo que pasa es que el paciente traga la cápsula y posterior a la ingesta de la cápsula empieza a toser. Tose un poco y de repente ya deja de toser, revisamos cómo está en tiempo real y la cápsula ya está en el estómago. Generalmente cuando se llegan a ir a orofaringe, el mismo paciente la suele expulsar de forma espontánea y no nos damos cuenta hasta que revisamos la cápsula. En dado caso de que se broncoaspire y que la cápsula se quede retenida, bueno, tendríamos que extraerla, pero en ningún caso ha provocado asfixia ni muerte de los casos reportados. También son esporádicos los casos que hay en la bibliografía. Y en cuanto a la retención, que bueno, comentábamos que es la complicación más común, bueno, este es un metaanálisis que incluyó 25 estudios y 5.876 estudios de cápsula endoscópica y observó que cuando el paciente tiene hemorragia de intestino delgado, la posibilidad de retención es del 2%. Cuando el paciente tiene sospecha de enfermedad de Crohn, es del 3.6%. Y cuando ya la enfermedad de Crohn está diagnosticada o confirmada, se puede ir hasta un 8.2%.
Hay algunos estudios que nos comentan que perdón, en enfermedad de Crohn confirmada, la retención puede ser hasta el 13%. Entonces, en este grupo en especial es en el que tenemos que tener mucho cuidado, y si tenemos sospecha de que tenga una estenosis o sea una enfermedad de Crohn estenosante, tenemos que realizar otros estudios, sobre todo de imagen, que nos pueden orientar a que el paciente tenga una cápsula para poder colocar, estenosis, perdón, para colocar la cápsula. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene retención de la cápsula? Bueno, lo ideal es hacer vigilancia radiológica. De un 35 a un 50% de los pacientes que tienen retención de la cápsula la van a expulsar de forma espontánea. Nosotros en el hospital el récord que tenemos es un paciente con enfermedad de Crohn que se quedó retenida la cápsula durante 2 años. El paciente iba aproximadamente cada 3 meses a sus revisiones, a sus radiografías, y después de 2 años vimos que ya no salía la cápsula en las radiografías, el paciente la había excretado. Solamente hay que vigilar a esos pacientes. Se puede hacer enteroscopía para extraerla. No hay un momento ideal para hacer la enteroscopía. Algunos artículos por ahí comentan que se puede realizar entre los 3 a 6 meses si la cápsula no ha sido expulsada. Generalmente nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos un paciente que tiene una estenosis, que es la principal causa de retención de una cápsula, generalmente le hacemos una enteroscopía para toma de biopsias y ver cuál es la causa de esa estenosis, y ahí aprovechamos para extraer la cápsula. La efectividad para extraer la cápsula por enteroscopía es muy alta, es de un 90 a un 100% de los casos. Entonces, es una herramienta muy útil. Y la cirugía, al principio, cuando la cápsula se quedaba retenida, como no se tenía mucho conocimiento, los médicos se aceleraban y llevaban al paciente a cirugía para extraer la cápsula. Hoy sabemos que no debe ser así. La cirugía solamente se debe de realizar cuando el paciente tiene datos de oclusión. Como ya lo comentábamos anteriormente, no es algo muy común, entonces podemos esperarnos tranquilamente. Y otro caso en el que la paciente puede ir a cirugía es, como ya lo comentamos en la imagen, un paciente que tenga un tumor, que la cápsula se quede retenida en esa zona. Bueno, aquí la cápsula puede ayudar al cirujano mediante palpación a identificar el sitio donde se encuentra el tumor y resecarlo de forma más fácil. Ahora nos vamos a ir a un grupo de imágenes. Vamos a ir a ver diferentes imágenes con la cápsula OMOM de diferentes patologías y cápsulas, imágenes normales del intestino delgado, para que vean la nitidez de las imágenes. Bueno, sabemos que el intestino delgado se ve de forma distinta según en la parte en la que estemos. En el duodeno, por lo general, las vellosidades son más prolongadas, se ven los pliegues muy prominentes, es muy difícil poder ver los vasos. La imagen es muy clara porque suele haber bilis clara, entonces nos permite ver muy nítida la imagen. En el yeyuno, el contenido ya empieza a ser un poquito más oscuro, ya empieza a ser como bilis turbia. Aquí los pliegues ya no son tan evidentes, las vellosidades empiezan a disminuir y se empiezan a ver más los vasos de forma más prominente. Y en el ilion, como se ve en la imagen, ya los pliegues ya casi no se ven, las vellosidades disminuyen mucho de forma importante su tamaño, y ya son muy prominentes los vasos. Ya los vasos ya los empezamos a ver muy similar a lo que lo veríamos en colon. Y la imagen ya es turbia, ya empieza a ser contenido fecaloide. Aquí podemos ver una angioptasia en el intestino delgado, se ven las vellosidades y se observa perfectamente la zona donde se encuentra la angioptasia. Vamos a encontrar erosiones yeyunales en esta zona y en esta zona. A veces estas erosiones nos confunden y no sabemos si son o no la causa de la hemorragia. A veces estas mismas erosiones las vemos con presencia de hemorragia activa, a veces las vemos sin hemorragia activa, y a veces son el único hallazgo que tenemos durante la cápsula y realmente no tenemos la certeza si esta es o no la causa de la hemorragia. Aquí vemos una angioptasia, esta es en estómago. Aquí vemos la papila. Es importante identificar siempre la papila y saber en qué parte de la cápsula, en qué parte del intestino delgado nos encontramos, porque podemos ver esta imagen y a veces confundirla con una tumoración. Ya nos ha pasado en varias ocasiones que nos llega la imagen del paciente para enteroscopía con una cápsula en la que encontraron una tumoración y realmente lo que se identificó fue la papila. A veces la cápsula puede ir, no siempre va avanzando, a veces se puede regresar, y mucho tiempo después de haber visto de haber sido pasado a intestino delgado, podemos identificar la papila y pensar que es una tumoración porque estamos lejos del estómago. Sin embargo, puede ser la papila y que la cápsula haya regresado. Aquí vemos la unión esofagogástrica. Se observa perfectamente la distinción entre la mucosa gástrica
y la esofágica. Aquí vemos úlceras en el duodeno. O sea, aquí se observa una, aquí se observa otra, con importante hiperemia periférica, con bordes definidos. Aquí vemos otra papila. Se fijan, se ve distinta a la anterior y a veces nos puede confundir con una tumoración. Otra vez vemos una unión esofagogástrica, distinguiendo perfectamente las mucosas esofágica y gástricas. A veces lo único que encontramos es esto, melena, sangre digerida. ¿Y cuál es la causa de la hemorragia? Pues realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que este paciente tenemos que llevarlo a una enteroscopía porque está sangrando, eso es definitivo. Entonces, aunque no identificó la causa de la hemorragia, está identificando que hay hemorragia y la cápsula está siendo positiva. Aquí vemos el yeyuno de aspecto completamente normal. Se ven perfectamente las vellosidades, muy nítido toda la imagen. La hiperplasia linfoide, esta la vemos en hilo terminal y que a veces, como la cápsula no distiende mucho, o no distiende porque no tiene insuflación, la podemos confundir con pólipos. Entonces tenemos que estar pendientes de qué parte del intestino delgado estamos para no confundirlo con pólipos. Aquí vemos otra angiectasia, el duodeno. Aquí vemos un GIST, aquí vemos el tumor estromal, y cómo está ulcerado en esta parte. Pues bueno, aquí sabemos que esta fue la causa de la hemorragia en este paciente. Hemorragia activa, a veces no vemos melena, sino hemorragia activa, y de la misma forma, aunque no identificamos cuál es la causa, sabemos que está sangrando y este paciente hay que llevarlo a una enteroscopía para darle tratamiento. Aquí vemos el ilion, de aspecto completamente normal, se ve la vasculatura, se fijan, ya es muy similar a la que se ve en colon. Aquí vemos un hemangioma, coloración violácea, es un tumor violáceo, se observa perfectamente. Algunas erosiones duodenales que se observan en esta parte. Una úlcera, vemos cómo se ve excavada entre los pliegues. A veces es difícil distinguirla entre los pliegues. Nuevamente erosiones duodenales. Vemos una estenosis ulcerada. Se ve aquí disminución importante del calibre y se observa toda la úlcera alrededor de la estenosis y importante hiperemia y edema alrededor de la úlcera. Una angiectasia muy pequeña, que aunque se ve pequeña puede provocar un sangrado muy importante. Una erosión gástrica. Otra úlcera ileal. Igualmente está ahí escondida entre los pliegues y a veces puede costarnos identificarlo, pero bueno, tiene un cambio de coloración. A veces es importante distinguir las úlceras del moco, porque a veces vemos moco y pensamos que es una úlcera. Las úlceras no se mueven y el moco sí, entonces tenemos que ver diferentes imágenes para ver si se está moviendo o no la supuesta lesión. Úlceras gástricas, y erosión, y aquí está la presencia de una úlcera con hematina. Nuevamente una papila, ahí escondida. Es un tumor de ciego, se ve completamente irregular, estenosa parcialmente, aunque sí la cápsula logró avanzar. Un paciente con un síndrome de Blue Rubber Black Nevus, el famoso síndrome de Neo azul. Se ven pequeños hemangiomas que tienen un sangrado muy importante. No es muy grande, lo encontramos en un paciente adulto. Generalmente cuando vemos este síndrome en pacientes adultos, las lesiones son mucho más pequeñas que cuando las vemos en niños, que los sangrados son mucho más importantes y pueden llegar a chocarlos. Linfangiectasias son hallazgos normales de la cápsula. Estos no hay que hacerle absolutamente nada. Generalmente no provocan ningún síntoma, más que cuando son masivas, cuando vemos linfangiectasias masivas, así podemos pensar en dolor abdominal o incluso pueden provocar hemorragia. Un GAVE, nectasia vascular antralgástrica, lo vemos muy claro. Nuevamente una angiectasia pequeña, aquí la vemos pegada a un vaso. Esto el poder ver un vaso tan claro como lo vemos aquí nos hace pensar que estamos en ilion. Y aquí vemos otra úlcera. Es importante fijarnos en el contorno de los pliegues y ver cómo este pliegue se corta. Es una imagen en sacabocado, se ve como si fuera una mordida. Y aquí es donde se encuentra la úlcera con hiperemia. A veces lo que nos ayuda a distinguir de la presencia de un moco con una úlcera es el contorno. Realmente el moco no va a tener hiperemia periférica, que sí la tiene la úlcera. Bueno, y como conclusiones del estudio podemos decir que la cápsula endoscópica es un estudio no invasivo e indoloro,
Las principales indicaciones de la cápsula es la hemorragia de intestino delgado y la enfermedad de Crohn, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Otras indicaciones son búsqueda de tumores, como ya vimos, generalmente son hallazgos, poliposis, diarrea crónica, entre lo que vamos a incluir a la enfermedad celíaca, y dolor abdominal. Las estenosis gastrointestinales y la obstrucción son las principales contraindicaciones para colocar la cápsula. Vimos que también hay contraindicaciones relativas en las que sí se puede colocar la cápsula. Y la retención es la principal complicación. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora quisiera aprovechar este tiempo para hacerle llegar al doctor sus preguntas. Y esto lo pueden hacer a través del chat. Voy a escribir ahora acá para todos un mensaje. Doctor Hernández comenta: felicidades al doctor Gerardo Blanco por su excelente presentación. Muchas gracias. Y a Hall por compartirlo. Muchas gracias, doctor, justamente por estar ahí, escuchar. Hay una pregunta aquí, Jesús Alan Ureña. Okay. Nos pregunta, en caso de sangrado evidente, ¿hasta cuánto tiempo es conveniente realizar la cápsula? No está establecido cuánto tiempo hay que dejar para ponerla. Se ha visto, como lo comentamos, que lo ideal es colocar en los primeros 15 días, pero no hay un tiempo después. Nosotros en el hospital, en el seguro, muchas veces los pacientes son foráneos y en lo que llegan con nosotros tienen el evento de hemorragia, los estudian, piensan que es hemorragia de intestino delgado, y en lo que llegan con nosotros pueden pasar meses, incluso hay pacientes que llegan hasta un año después. Aún así les colocamos la cápsula. Lo que sí le decimos al paciente es que la probabilidad de identificar la causa de la hemorragia es más baja que si el sangrado lo tuviera activo. Entonces no hay nada establecido. Generalmente cuando la cápsula pasa más de 15 días, la capacidad o el rendimiento diagnóstico de la cápsula se va de un 30 a un 60%. Entonces sí disminuye de forma importante. El mensaje del doctor Rubén González dice: doctor Blanco, una muy buena presentación, no deja dudas. Muchas gracias, doctor González. A la vez tengo un mensaje del doctor Ureña. Pregunta la logística de la entrega de la cápsula en el interior del país. Esto lo podemos charlar luego, pero a grandes rasgos le comento que se envía la cápsula. Nosotros, el equipo, grabador y todo esto, lo damos en préstamo, no tiene ningún costo, entonces se envía y con cada cápsula se le da 4 días al doctor para que realice su estudio. Dice el doctor Ureña: doctor Blanco, muchas gracias por la explicación. Después el doctor Hernández nos dice qué sugiere para la preparación antes del estudio. Bueno, esto es, a nivel mundial ha sido algo que se ha discutido mucho. Realmente las conductas dependen de las escuelas que se tengan. Los europeos son en general renuentes a preparar a los pacientes. Los americanos, que tenemos una dieta totalmente distinta a la europea, creemos que es fundamental preparar al paciente porque si no mejoramos el rendimiento de la cápsula. Hay estudios europeos en los que comparan darle la cápsula al paciente preparándolo y sin prepararlo y refieren que detectan lo mismo. La última guía europea que salió en el 2018 comenta que lo ideal es colocar o darle al paciente 2 litros de polietilenglicol previo al estudio y un ayuno de 8 horas. Nosotros generalmente lo que hacemos, anteriormente lo preparamos con una colonoscopía, les dábamos 4 litros, ya hemos ido cambiando un poco y hemos ido cambiando la idea, ya damos 2 litros, pero creemos que sí es fundamental. Hay pacientes que llegan con hemorragia activa y creemos que perderemos mucho tiempo si lo preparamos. Les hemos dado la cápsula y ha funcionado, pero si se tiene el tiempo para poder prepararlo, lo ideal es por lo menos darles 2 litros de polietilenglicol. El doctor Ramírez nos comenta: gracias por una excelente presentación. Gracias. Y la doctora Ileana Pantay dice: muchas felicidades, doctor Blanco. ¿Hay más ventajas de la cápsula Omon con respecto a las otras cápsulas? ¿Cuántas horas de vida tiene la cápsula? ¿Utiliza procinéticos?
La gran ventaja de la UMOM, desde mi punto de vista, es el precio. Es más económico. En el estudio que estamos realizando ahora, llevamos 22 cápsulas. Al mismo paciente le ponemos las 2 cápsulas con un día de diferencia. Y hasta ahorita no hemos visto diferencia en el rendimiento diagnóstico de ambas. O sea, realmente las 2 son igualmente efectivas. Entonces, la gran ventaja que se podría hacer aquí es el precio, además, bueno, de que es más pequeña y eso sí ayuda a que se tenga una menor visualización incompleta. Y la vida media de la cápsula UMOM, ellos reportan que son 10 horas. Nosotros hemos encontrado en el protocolo que más o menos dura como 11 horas. Es completamente suficiente para observar todo el intestino delgado. Si utilizamos procinéticos, bueno, hicimos un estudio que hoy nos acaban de avisar que está aceptado en la revista española de enfermedades digestivas, en el que valoramos el tiempo de tránsito intestinal de la cápsula y vemos que lo ideal es no dar procinéticos porque si damos procinéticos disminuye el tiempo de tránsito intestinal de la cápsula y esto va a provocar que se nos vayan más lesiones. Entonces, solamente usamos procinéticos cuando la cápsula está más de 1 hora en estómago, si no, no utilizamos para que no se vaya muy rápido la cápsula y se pierdan lesiones por ahí. Tengo entendido, doctor, que también el tiempo de descarga puede ser una ventaja a favor de OMOM. Cierto, el tiempo de descarga es una gran ventaja de OMOM. Más o menos en el mismo protocolo que estamos llevando, una cápsula de Medtronic tarda alrededor de 3 horas en descargarse, mientras que la de OMOM en promedio son 30 minutos. Entonces sí, eso es algo muy importante, el tiempo de descarga. Es muy rápido. Y hoy en día el tiempo es dinero, así que volvemos. Muy bien. El doctor Ureña nos pregunta, doctor Blanco, ¿en qué casos deja la cápsula hasta el duodeno asistido con el gastroscopio? Bueno, lo hacemos en pacientes que tienen dificultad para deglutir. Es el único grupo en el que lo hacemos. Y el otro grupo en el que lo avanzamos, pero no de forma inicial, sino conforme vamos viendo, es aquellos que llevan más de 60 minutos a 120 minutos, la cápsula está en el estómago y no ha avanzado hacia el intestino delgado, entonces las avanzamos por endoscopía. Tratamos de no hacerlo porque esto obviamente eleva los costos del estudio. Entonces, tratamos de hacerlo lo menos posible. Hay estudios que han demostrado que cuando la cápsula tiene, algunos dicen que más de 45 minutos, o otros dicen que más de 60 minutos en el estómago, sin avanzar en el intestino delgado, la posibilidad de que tengamos una visualización incompleta del intestino delgado es mayor. Entonces, nosotros lo que hacemos generalmente es cuando tenemos 1 hora y el paciente y la cápsula sigue en el estómago, les damos un procinético. Y si esperamos una media hora o 1 hora más, si vemos que no ha avanzado, entonces ya nos metemos con el endoscopio y la avanzamos. Muy bien, bueno, vamos concluyendo. No sé si tienen alguna pregunta adicional para el doctor. Y finalmente, yo quiero darle las gracias nuevamente al doctor Blanco, pero ahora al doctor Blanco padre, que está conectado a través de mi celular en el WhatsApp, porque tuvimos que asistirle en un momento en el que no pudo conectarse. Entonces, muchísimas gracias, doctor Blanco, por estar también presente y sobre todo por este gran profesional que nos brinda para este país. Doctor Blanco, volviendo a usted, Blanco Velasco, muchísimas gracias. Espero que esta no sea la última vez que nos visita acá en Holt. Espero que tengamos muchas otras charlas, webinars y demás pues eventos que pueden funcionar para gente que está no solamente acá en Ciudad de México, pero vía remota por estos medios ahora electrónicos. Y pues seguimos en contacto. A todos les voy a escribir, a todos los conectados les voy a estar escribiendo con nuestros planes de promoción, con temas de logística, como me preguntaba el doctor Ureña, y seguimos en contacto, ojalá muy cercano. Muchas gracias, hasta luego a todos y buenísimas noches. Muchas gracias.